Crece el descontento tras el asalto a la Embajada de México en Quito. El presidente Noboa justifica el actuar de su gobierno, mientras que el expresidente Jorge Glass fue hospitalizado. Rusia advierte a Ecuador sobre su actuar. Tras darse a conocer que el presidente Daniel Noboa dio la orden directa de irrumpir la Embajada de México para detener al expresidente Jorge Glass, el mandatario justificó a través de un comunicado el actuar de su administración. Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un comunicado este lunes dirigido a la ciudadanía y a la comunidad internacional, en el que, sin hacer mención explícitamente al asalto a la Embajada de México en Quito por parte de la fuerza pública ecuatoriana el pasado viernes, justifica la medida. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, dijo el mandatario en alusión al expresidente Jorge Glass, quien se encontraba en la sede diplomática y cuya detención motivó la irrupción a la embajada. Según Noboa, el otorgamiento de asilo, en este caso a Glass, violaría el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. Esto pese a que la misma Convención de Viena, en su artículo 22, establece que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables y que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en aquellos sin consentimiento del jefe de la misión. Asimismo, en su comunicado, Noboa dejó entrever que él dio la orden de entrar a la sede diplomática. Los últimos días han requerido fuerza y decisión. Es una situación compleja y sin precedente que vive el país. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o corruptos, dice en el texto. Insistió, como dijo la canciller, que se correría el riesgo inminente de fuga por parte de Glass y que se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. El mandatario agradeció a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada, así como a su equipo de trabajo y los millones de ecuatorianos que luchan junto a él por un nuevo Ecuador. Sobre las decisiones que ha tenido su decisión, que ha sido reprochada internacionalmente, señaló que algunos grupos han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Tras el asalto a la Embajada de México, Noboa aseguró que la agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Yo estoy aquí sentado frente a ustedes porque la gran mayoría del Ecuador decidió que yo esté aquí. Y basándome en ese mismo principio, jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador, la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Este lunes 8 de abril se reportó la hospitalización del expresidente Glass. El expresidente Jorge Glass, que fue detenido en una violenta irrupción policial en la Embajada de México en Quito para ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, supuestamente habría intentado quitarse su vida con una sobredosis de medicamentos y habría sido trasladado a un hospital de la ciudad costera de Guayaquil. Según los medios, que cita fuentes cercanas al movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece Glass, el político habría sido trasladado al hospital militar en Guayaquil debido al consumo de una sobredosis de medicamentos en un intento de quitarse su vida. También el medio informó que Glass habría sido declarado en coma médico, según una parte policial, sobre las causas del quebranto por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Asimismo, se ha advertido que el expresidente y aliado del expresidente Rafael Correa habría sido estabilizado en la unidad médica a la que fue trasladado. Al corte de esta información, ninguna autoridad ecuatoriana ha confirmado ni negado la información, pese a los múltiples pedidos de la prensa de una versión oficial sobre este hecho. Por su parte, la defensa de Jorge Glass denunció que la vida del exfuncionario corre peligro.
El gobierno de Ecuador debe responder por la salud del expresidente, dice su abogado Andrés Villega, en un comunicado que fue emitido la tarde de este lunes, luego de que Glass fuera trasladado desde la cárcel de máxima seguridad, La Roca, de Guayaquil, hasta un hospital. Al respecto, Villegas relata que a la 1:30 de este lunes 8 de abril acudió a la cárcel de La Roca, pero le impidieron ingresar. Posteriormente le informaron que en la mañana, tras el conteo habitual de los presos, Glass no apareció, y al ingresar a su celda fue encontrado a las 8:30 sin despertar y nunca comunicaron a nadie, dice Villegas, quien señala que le indicaron que el expresidente había sido trasladado al hospital militar luego del mediodía. El abogado señaló además que le informaron que Glass no quiso ingerir alimentos durante todo el domingo. Luego se presume que él tomó una sobredosis de medicamento para dormir y el personal penitenciario informó de la situación. Personal de salud acudió inmediatamente, verificaron sus signos vitales y luego dieron la orden de llevarlo al hospital. Rusia fijó su postura tras violar Ecuador las leyes. Y es que el Ministerio de Exterior de Rusia transmitió este lunes ante el embajador de Ecuador en Moscú, Juan Fernando Holguín Flores, su extrema preocupación por la irrupción armada de representantes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril y lamentó que en medio del incidente resultaran lesionados diplomáticos mexicanos. Consideramos peligrosa la interpretación libre de las normas fundamentales del derecho internacional. En ese sentido, para nosotros no puede ser aceptable ninguna violación, bajo un pretexto u otro, de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, ya sea en Estados Unidos, Oriente Medio o Latinoamérica, subrayó la Cancillería rusa en un comunicado. Moscú siempre estará a favor de que Latinoamérica siga siendo una zona de paz, aspirando a la unidad en su diversidad, y expresaron la esperanza de que los amigos latinoamericanos eviten acciones que puedan traer discordia a las relaciones tradicionalmente no conflictivas de buena vecindad y cooperación y encuentren una salida mutuamente aceptable a la situación actual. Almagro convocó a 2 reuniones extraordinarias. Y es que la Organización de Estados Americanos realizará esta semana 2 reuniones extraordinarias para debatir sobre la creciente crisis diplomática entre México y Ecuador, generada luego de que el gobierno ecuatoriano ordenara a su policía asaltar la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente Jorge Glass, quien se encontraba protegido bajo condición de asilo. La primera reunión, según informó la OEA, se efectuará este martes a las 15 horas en Washington, Estados Unidos, para que el Consejo Permanente del organismo analice las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo a solicitud de Ecuador. En el segundo caso que abordará el Consejo Permanente será la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. La reunión se realizará el miércoles 10 de abril y fue solicitada por las delegaciones diplomáticas de Bolivia y Colombia en la OEA. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.